La hidrostática es para todos aquellos fluidos que se mantienen quietos, o sea, que están, no tienen movimiento, o sea, fluidos que vos vas a tener adentro de un recipiente, por ejemplo. Entonces nosotros para poder medir la presión de estos fluidos, o sea, si yo tengo un líquido, o sea, y quiero medirle cuánto es la presión, lo que nosotros tenemos que contar es cuánto, o sea, desde donde yo quiero medir la presión, por ejemplo, yo quiero medir la presión en este lugar, tengo que contar cuánto es la altura que tiene esa columna de fluido por encima de ese lugar donde yo quiero medirlo. Entonces, por ejemplo, para poder calcular esta presión, va a ser la fórmula para esto es la densidad del fluido por la gravedad, que la gravedad usamos la gravedad de, o sea, la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura. O sea, en la altura yo tengo que medir toda esta columna que está soportando ese punto donde quiero tomar. Ahora, si yo quiero medir la presión en un punto acá, va a ser desde el borde del líquido hasta ese punto donde quiero medir. O sea, ahí la altura que voy a tomar en cuenta es esta de acá. Entonces la altura va a ser, poner que si todo el recipiente medía, no sé, 2 metros y acá es 0,3 metros, para este punto tengo que poner el 0,3 metros. La presión, además, es o sea, es la fuerza sobre el área. O sea, cuando nosotros queremos medir la presión en un lugar, o sea, va a ser la fuerza que se está ejerciendo sobre el área del lugar. Estas son las dos fórmulas que se usan para la hidrostática. Cuando el fluido empieza a moverse, ahí empiezan a ser fluidos que son, o sea, ahí empezamos a ver lo que es la hidrodinamia. Entonces ahí empiezan a haber fluidos que se mueven, por ejemplo, a través de un caño. Entonces voy a tener el fluido que se va a mover en un caño y ese líquido que entre va a ser, o sea, se llama caudal. O sea, todo ese líquido que va a entrar por el tiempo va a ser el caudal. O sea, el caudal va a medir el volumen por unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, el caudal se mide en litros sobre segundo, litros sobre minuto, metros cúbicos sobre segundo. O sea, siempre es una unidad de volumen y la unidad de tiempo. O sea, todo ese caudal que entra de agua tiene que ser el mismo caudal que sale. Entonces, una de las fórmulas que vamos a utilizar con la aerodinámica, uno de los teoremas, es el teorema fundamental de la hidrostática o la ecuación de continuidad. Como todo ese líquido que entra tiene que ser igual al que sale, ese caudal inicial que yo voy a tener tiene que ser igual al caudal final. La fórmula para medir caudal, o sea, el caudal es el volumen sobre el tiempo, pero la fórmula del caudal es área por velocidad. Esta velocidad la puedo poner, por ejemplo, en metros sobre segundos y el área siempre va en una unidad de distancia al cuadrado, o sea, en este caso puedo ponerlo en metros cuadrados. Entonces, si estar en esta unidad, el caudal me va a quedar en metros cúbicos sobre segundos. Como este caudal que entra tiene que ser igual que el que sale, nosotros podemos poner que el área inicial por la velocidad inicial es igual al área final por la velocidad final. Con lo cual, cuando nosotros tengamos un fluido, o sea, un caño, que se me achica la sección, esto lo que le va a ocurrir es que al achicarse esa área, va a tener que aumentar la velocidad. Entonces el fluido va a salir con mayor velocidad. Entonces, esto lo vamos a poder sacar con esta fórmula. O sea, esta sería la parte inicial y esta sería la parte final. Entonces, el área inicial por la velocidad inicial es igual al área final por la velocidad final. Entonces, ponerle que si yo tengo que esto mide 2 metros cuadrados de área. Vamos a poner el área y vamos a poner que la velocidad es 0,3 metros sobre segundo. Y de este lado quiero saber cuál es el área de esta sección, sabiendo que la velocidad pasa a ser 5 metros sobre segundo. Entonces yo puedo decir que 2 por el 0,3
es igual al área por la velocidad de salida, que es 0,5. Entonces, para averiguar el área, lo que voy a hacer es este 0,5 pasarlo dividiendo para allá. Acá me queda 2 por 0,3 dividido 0,5. Entonces tengo 2 por 0,3 dividido 0,5. Ahí nosotros podemos sacar que el área va a ser de 1,2. Y este va a ser el área que vamos a tener en esa salida. Entonces, siempre que el área se achique, la velocidad aumenta. En estos fluidos en movimiento también se ve, o sea, para poder calcular las presiones, viste que las primeras yo te dije que la presión se medía con esa D por G por H o fuerza sobre área. Esos son solo para fluidos que están quietos. Cuando estos se empiezan a mover en estos caños, para poder medir la presión se usa otro teorema que es el teorema de Bernoulli. Este teorema de Bernoulli me dice que la presión inicial más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2. Esto sirve no solamente para fluidos o sea, que yo estoy haciendo esto que te mostraba recién, de achicarle la sección o aumentarla, sino también para cuando cambian la altura. O sea, si tenemos un caño, por ejemplo, que hace esto y sube, vamos a ponerle que acá es finito y después se hace más grande, o sea, su sección se agranda y aumenta su altura, o sea, acá tenemos que ponerle que este tiene una altura 1, vamos a ponerle que es 0, o sea, que esté al nivel, y acá le vamos a poner que su altura 2 es 0,5 metros. Entonces, vamos a tener que, o sea, la diferencia de esa presión va a variar. Por el tema de la sección, o sea, que va a cambiar la velocidad, o sea, al agrandarse, la velocidad se va a hacer, como acá va a aumentar el área, la velocidad va a disminuir, y también, o sea, va a variar por el tema de la altura, porque aumenta su altura. Si el caño es, o sea, es un caño que está, como los que veíamos antes, apoyado en el piso y solamente cambia su sección, o sea, yo tengo un caño así y pasa a ser uno más grande, pero no cambia su altura, sino que solamente cambia la sección, o sea, tiene el área 1 es más chica que el área 2, entonces, como la altura no varía, esta parte de la fórmula la podemos sacar. Entonces, en esto yo usaría que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad en 1 es igual a la presión en 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2. Y va a ocurrir que si el área, o sea, en este caso el área aumenta, o sea, esta área aumenta, el área 2, va a disminuir la velocidad y va a aumentar la presión. Cuando la velocidad disminuye, la presión va a aumentar. Al revés, o sea, la presión acá, o sea, esta va a aumentar la presión, o sea, que la presión en la salida, o la presión en la entrada. O sea, la presión en la entrada va a ser más chiquita que la presión en la salida de este caño. Siempre va a pasar eso, siempre que no varíe la altura. Porque cuando varía la altura también va a influir, entonces puede llegar que sea al revés. Depende qué pasa, si aumenta el área o se disminuye y qué pasa con la altura. Porque a veces suben y a veces bajan. Bien. Bueno, a ver. Bueno, te voy a poner esto, vamos a hacer esto. Ahí está. Este es uno de los dos que me pasaste vos. Te dice que determinan la diferencia de presión hidrostática, o sea, es un fluido que está quieto, que existe entre una piedra que se encuentra en el fondo del mar y un pez. O sea, nosotros tenemos, vamos a tomarlo como esto sería el fondo del mar, tenemos en el fondo una piedra y un pez. La profundidad del mar es 200 metros y el pez se encuentra, o sea, el pez va a estar mucho menos, o sea, esta va a ser la piedra que está a 200 metros
Y este va a ser el pez que tenemos que ver, a ver, está a 16.000 centímetros, pasarlo a metros. Entonces este es 16.000 centímetros, lo tenemos que dividir por 10 y otra vez dividir por 10 para pasarlo de centímetros a metros, o sea que es 16.000 dividido 100, así que está a 160 metros. O sea, este pez está a 160 metros. Y me dice que calcule cuál es la diferencia de presión. O sea, si yo tengo que calcular la presión en la piedra, es la densidad por la gravedad por la altura de la piedra, o sea, por esos 200 metros. En cambio, en el caso del pez, va a ser la densidad por la gravedad por 160. Quiere la diferencia, o sea, quiere que reste entre estas dos. Entonces, esta variación de presión va a ser la densidad por la gravedad por 200 menos la densidad por la gravedad por 160. Así que podemos directamente sacarlo todo junto, hacer que es D por G por 200 menos 160. Así que vamos a poner la densidad, la gravedad y la resta de las dos alturas. Lo sigo acá. Entonces, esta variación de presión va a ser la densidad del mar, está en kilogramos sobre metros cúbicos, así está bien la unidad, 1022 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por 200 menos 160 me queda 40 metros. Así que hacemos, multiplicamos 1022 por 9,8 por los 40, me queda 400, o sea, esta variación de presión, me queda 400,624. No sé cómo apunto esto. A ver, dividido. No, es punto. 400.624. Y esto va a quedar, si yo lo pongo la gravedad en kilogramos por sobre metro cúbico, la gravedad que está en metros sobre segundo cuadrado y la altura en metros, esto queda en pascales. Así que ahora el problema que tenemos es que el resultado no me lo dan en pascales, sino me lo dan en atmósferas, hay varias, así que tenemos que pasarlo de esto a los demás para ver si lo podemos, a ver si cuál de esos resultados nos da. Entonces, a ver, lo tenemos que pasar, vamos a pasar las atmósferas, 101.300 pascales es una atmósfera. Nosotros tenemos 400.624 pascales. Entonces vamos a multiplicarlo por 1 y dividirlo por 100.300. Y esto me queda que son 3,95 atmósferas. Así que son 3,95 atmósferas. Y ese resultado estaba, así que es esto. Hasta ahí bien. Sí. Bien. Entonces, Marco, ¿y está incorrecto? ¿Cómo? Ah, sí, está incorrecta. A mí me quedó esa, o sea, y no creo. O sea, me da pero redondita en la calculadora. Claro. Y a ver si lo pasamos a varias. Varias te dice que es una atmósfera son 1,013 por 10 a la 6 varias. Una atmósfera y 700 milímetros, 1,013 por 10 a la 5 pascales. 0,13 por 10 a la 5. Ayer quien lo marcó, por ahí lo pusieron así y no, y está bien. Esto, pascales, es 624 por, a ver si lo paso a varias.
No, y varias me da... 4.006. No, porque varias me da 4.006,24. Yo lo hice en un examen, o sea, no, bien así. Después igual lo voy a ver si encuentro en algún otro lado, o sea, pero yo lo planteé en un examen y estaban bien. Ah, Igual, a veces hay que tener porque marcan, a ver qué corrigió ahí. La del pez menos el otro. La pasó toda a centímetros para que le quede directamente en varias acá. O sea, lo dejó en... A ver si puede ser que la densidad... No, pero la densidad está bien. 1022 kilogramos sobre metro cúbico. La pasó a gramos. ah, y lo salía 15,80. centímetros de paso. Sí, lo pasó a gozo. A ver si... ¿Por qué le da...? Vamos a armarlo, a ver. 1022 kilogramos sobre gramos. O sea que son 1022 por 1000, lo pasó a gramos. Un metro cúbico es igual a, en centímetros cúbicos, metros, decímetro, centímetro. Un metro cúbico lo multiplicas por 1000 y por 1000. O sea, son esto. Entonces, dividido todo esto, 1, sí, me queda 1,022 gramos sobre centímetros cúbicos. Y te decía que eran 200 metros, 20.000, 20.000 y 4. Ahí es donde está mal considerado. Porque o sea, te dice que... eh, ya sé dónde está. Sí, no, está bien resuelto. Porque el pez no está, o sea, ves que te dice que el pez se encuentra nadando a 16.000 centímetros sobre el fondo. O sea, no es sobre de arriba. Yo lo conté como que acá estaba, en es el fondo del mar, que eran los 200 metros, y el pez está del fondo a 1.600, o sea, el pez está acá. O sea, que el pez está a 400, a 40, perdón, 40 metros. O sea, está ahí. Porque son 16.000 centímetros sobre el fondo. O sea, el pez está ahí, o sea que del borde acá, que es lo que a mí me interesa, él está Cuarenta. a 40, claro. Entonces ahí haces 200 menos los 40, te queda 160, entonces después sacás si la presión con eso. Sí, eso hay que leerlo bien por las dudas para ver si es desde el fondo o si no. Porque si te cambian eso, por eso cambiaba. Bien. Ah, está bien. Bueno, a ver si hay alguno más de fluidos acá en este. A ver. mm, el 17 vamos a hacer. Este también. Eso no, este es el mismo. Este lo había hecho yo, ya, uno en un calamar. Este es parecido, es el 10, es muy parecido. Con otro texto y otra cosa, pero se hace lo mismo. El 17. Bueno, este. Este te habla del principio de Pascal. Esto también es para hidrostática. O sea, este principio de Pascal, o sea, y estos temas de las prensas hidráulicas, estas
cosas, lo que uno cuenta es el principio de la hidrostática. Entonces, yo te decía que la presión se medía como la fuerza sobre el área. Lo que nos dice el teorema de la hidrostática, me dice que siempre que yo tenga un recipiente donde estoy hablando en el mismo fluido y tengo dos puntos en diferente lugar, pero que tienen la misma altura, o sea, están a la misma altura, van a tener la misma presión. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con estas prensas es aprovechar ese teorema y medir, o sea, saber que la presión acá, vamos a ponerle esto es presión A, es igual a la presión acá, que sería la presión en B. Van a ser, o sea, van a ser igual presión, pero la fuerza y el área que yo estoy usando es diferente, porque este tubito es más angostito y este tubo es mucho más ancho. Entonces, nosotros, o sea, como sabemos que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B, vamos a medir que la fuerza que haya en A sobre el área o la sección en A es igual a la fuerza en B sobre la sección en B. Entonces me dicen que me da los radios de estos tubitos, el radio 1, el radio 2 y la fuerza. O sea que es 100 newtons. Entonces me dice que considerando esto y observando el esquema, determinemos a partir de esos datos el peso de la pesa. O sea, quiere saber qué fuerza se está haciendo en A. Entonces yo quiero saber cuál es la fuerza en A y voy a tener la sección o el área de A. Las áreas de la sección o área, que es lo mismo, en A, como son circulares, o sea, va a ser pi por el radio al cuadrado. Entonces nosotros acá vamos a tener pi por el radio A al cuadrado, y del otro lado tengo que la fuerza B sobre pi por el radio en B al cuadrado. Como pi, o sea, están las dos fórmulas, lo puedo eliminar, entonces me va a quedar como la fórmula un poco más chiquita y con los radios, para no tener que ir a calcularle el área, trabajo con los radios adentro de la fórmula. Entonces la fuerza A es la que yo quiero averiguar cuál es. El radio en A, en 1, o sea, es 10 centímetros, esto van a ser 10 al cuadrado, la fuerza en B es de 100 newtons, y el radio en B es de 20 centímetros al cuadrado. Entonces, vamos a calcular, vamos a pasar, para poder despejar esto, este que está acá dividiendo lo voy a pasar para allá multiplicando. O sea que la fuerza en A es los 100 newtons por los 10 al cuadrado dividido 20 al cuadrado. Así que vamos a hacer 10 al cuadrado, que me da 100 por 100, dividido los 20 al cuadrado. Así que esto me queda que esa fuerza es de 25 newtons. Bien, bueno, acá directamente, o sea, vas a ver que tenés, ya con eso es lo que nos pedía, que era la fuerza, o sea, cuál era la fuerza en ese. Bueno, acá nos da diferentes valores. Ves 2,55, o sea, kilogramos fuerza, newton. Así que la correcta es 24,98. Solo nos dio 25, que está redondeado. Bien, a ver. Esto es calor. Si hay alguno más de estos. De hidrostática. No, en esto no. Vamos a ver en el otro. Este no tiene muchos de fluidos. El segundo.
Bueno, a esto también nos falta ver esto. Ahora pongo la pizarra. Estos fluidos que vimos hasta acá, estos son fluidos ideales. Después también están los fluidos reales, que son aquellos que van a tener viscosidad. O sea, en estos fluidos vamos a poner, están los fluidos reales, que estos tienen viscosidad. Esta fórmula de caudal que acabamos de ver, o sea, el caudal que entra es el mismo que el que sale, la ecuación de continuidad, también sirve para estos fluidos reales con viscosidad. Pero para poder medir la presión, en esto se va a utilizar otra fórmula. Entonces, o sea, vamos a medir. Aquí abro la hoja de fórmulas y te anoto estos. La resistencia se va a medir de estos fluidos, que es 8 por N por L sobre... Te la escribo, te la termino de escribir. Bueno, acá. Esta para medir la resistencia, 8 por N por L sobre pi por radio a la cuarta, o también 8 por pi por N por L sobre el área al cuadrado. Este N es el coeficiente de viscosidad que va a tener el fluido. Que este coeficiente de viscosidad, o sea, muchas veces lo pueden dar, o sea, se mide en poise, pero en la fórmula lo vamos a poner como Pascal por segundo. O sea, muchas veces te lo dan medidos en poise y esto lo tenemos que pasar nosotros a Pascal por segundo. Un poise son 0,1 Pascal por segundo. O sea, nosotros necesitamos que ahí en la fórmula sí o sí esté en Pascal por segundo. Esta, la longitud, la vamos a medir en metros. El área necesitamos que esté en metros cuadrados. Y nada más. O sea, entonces esta resistencia nos va a quedar medida en Pascal por segundo sobre metro cúbico. Esa va a ser la resistencia de estos cuerpos. Y si yo quiero sacar la variación de presión o el delta P, va a ser caudal por resistencia. O sea, el caudal que tenga ese líquido por esa resistencia que va a ser la resistencia que vamos a medir con esto. Estos también, o sea, estas resistencias, estos caños, nosotros los podemos asociar, o sea, puedo tener diferentes caños, o uno al lado del otro, o uno sobre otro. Entonces, cuando hacemos asociaciones de estos caños, nosotros vamos a tener, si yo tengo un caño al lado de otro, o sea, continuado con otro, de manera que este sea uno, este sea otro. Estos, cuando están uno al lado del otro, son caños que están en serie. Entonces, para poder sacar la resistencia equivalente de todo esto, lo que se hace es sumar la resistencia de uno de los caños más la resistencia del otro. Si están en paralelo, o sea, va a ser que van a estar uno encima del otro. Estos van a ser en paralelo y estos están en serie. Entonces, cuando están en paralelo, la forma de calcular esa resistencia equivalente, o sea, esa resistencia total entre los dos, va a ser poner 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 y todo esto a la menos 1. O sea, una vez que hago la cuenta, lo tengo que dar vuelta. Eso va a servir para poder medir las resistencias. Y después hay dos cosas más que se miden en esto, tres en realidad, la presión hidrostática también, que es, por un lado, el tema de la difusión. O sea, en los fluidos vamos a ver la difusión de los fluidos, que es cuando nosotros metemos adentro, por ejemplo, una solución, una tinta, por ejemplo, adentro de agua. Las partículas van a tener una movilidad que van a hacer que eso
esa tinta, llega un momento que yo meto unas gotas de tinta dentro de agua, al principio voy a dar las gotas, y después con el tiempo eso se va a empezar a esparcir por toda la solución. Entonces esto ocurre porque hay un flujo difusivo, o sea, hay una difusión que está ocurriendo en ese fluido. Entonces es como la velocidad con la que se va a difundir una cierta solución o un cierto componente dentro de otro. Entonces la fórmula para calcular esto, o sea, que es el flujo difusivo, se mide como una constante de difusión por la concentración en 1 menos la concentración 2, dividido la distancia, o sea, este delta X, que es la distancia que se van a tener que mover esas partículas. Este coeficiente, este es el coeficiente de difusión. Este coeficiente de difusión se mide en centímetros cuadrados sobre segundo. Este delta X, o sea, se puede medir en centímetros. Las concentraciones van o moles o gramos sobre centímetros cúbicos también. Y esto me va a dar, o sea, para que este flujo difusivo quede o moles o gramos sobre centímetros cuadrados por segundo. Con esta fórmula los ejercicios que te dan, o sea, son en general, o sea, estos fluidos que difunden, son en general, o sea, fluidos que lo que te va a pedir más que nada es que despejes algo, o que despejes el coeficiente de difusión, o que despejes una de las concentraciones, o la longitud por la que se mueve. O sea, no son muy difíciles. Lo que tienes a veces son mucho cambio de pasaje de unidades. O sea, llevarlos a las unidades correctas para que te dé realmente, o sea, el valor que te tiene que dar. Pero no tienen más que eso, son mucho pasaje de unidades. A ver esta. Y encima a veces se confunden. Sí, a veces, no, y a veces sacás un montón de cosas y no encontrás el valor después. Claro. Me ha pasado. A ver si encuentro uno acá, porque recién había visto uno. El gradiente de concentración. Permeabilidad. O esto no, este es de permeabilidad. Ay, no puedo encontrar ninguno. Me parece que me lo podía grabar yo. Después de presión osmótica también tomo mucho. No encuentro ninguno de estos. Bueno, seguramente cuando busque otro va a aparecer este. Porque había visto uno de estos. A ver si esto es un soluto. No, esto es de membrana. Bueno, te voy a dar las fórmulas de permeabilidad también.
y eso vamos a después buscar ejercicios. Bueno, y el otro es la permeabilidad, o sea, que es la permeabilidad que te permite una membrana, o sea, que el pasaje que permite hacer una membrana. Esta permeabilidad se va a medir como, o sea, como la difusión sobre delta X, y esta permeabilidad también, o sea, uno lo puede, o sea, medir como el flujo difusivo sobre la variación de concentración. Son como dos fórmulas que se pueden utilizar. Ahora, si es una permeabilidad de una membrana y esa membrana tiene poros, nosotros tenemos que también, o sea, si tiene muchos poros, te van a dar qué área tienen esos poros. Entonces esto también se mide como área del poro por el número de poros por centímetros cuadrados. O sea, esto sería el área de un poro y esta es el número de poros por centímetro cuadrado. Entonces, esto lo que nos va a dar es la permeabilidad que hay en metros sobre segundo. Es como qué cantidad puede llegar a pasar, o sea, en ese poro o en esa membrana. Y después tenemos también lo que es la presión osmótica. Esta presión osmótica se va a medir a través de unas membranas, o sea, nosotros vamos a tener un recipiente con una membrana entre medio, que es una membrana semipermeable. O sea, esa membrana lo que va a dejar pasar, que eso siempre hay que tenerlo en claro, es solvente. O sea, lo que se va a mover a través de ella, para un lado o para el otro, siempre es solvente. Nunca es ni soluto ni es solución. Solamente solvente lo mueve de un lado para el otro. ¿Cómo lo va a mover? O sea, lo que va a tratar de hacer es de pasar siempre de la menor concentración, o sea, vamos a tener la concentración 1 y la concentración 2. Vamos a ver que esta tiene concentración 1 y este tiene una concentración 2. Y que la concentración 1 es más chiquitita que la concentración 2. Entonces, en este caso, si la concentración 1 es más chica que la concentración 2, lo que va a hacer es pasar para aquel lado. Siempre pasa a la solución más concentrada. La idea de la presión osmótica es que tratar de, o sea, lo que quiere es igualar que las concentraciones, o sea, la idea es que esta perturbación que tiene llegara a que la concentración 1 sean igual a la concentración 2. Entonces, el fin de pasar este solvente es tratar de diluir a esa solución que está más concentrada para que quede igual que ella. Entonces, por eso es que pasa solvente. Esto se ve en la naturaleza en dos cosas, o sea, en la célula, o sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si yo pongo un recipiente con agua de mar y metemos una célula, lo que va a hacer la célula es, como esta es una concentración de cloruro de sodio, o sea, es una concentración que tiene mucho cloruro de sodio, y la célula no tiene tanto, lo que va a hacer la célula es tratar de sacar agua para poder diluirla, o sea, tratar de sacar solvente para diluir esto. Si yo lo meto en un vaso muy grande con agua de mar, la célula va a sacar agua hasta que va a llegar un momento que se va a quedar toda chicharrada y no le va a quedar más agua porque llega un momento que ya no puede sacar más. Al revés, si yo pongo un recipiente y le ponemos una concentración donde la célula tenga mayor concentración que esta, o sea, la concentración del líquido sea menor que lo que haya en la célula, lo que va a hacer es tratar de meter agua adentro de la célula para diluir eso. Si es poca el agua que entra, no pasa nada, pero si vos, la diferencia de concentración es muy grande, esto va a meter agua hasta que la célula va a llegar a un momento a explotar, que se produce la lisis celular, o sea, se rompen las membranas. Entonces siempre va solvente de la concentración menos de la menos concentrada a la más concentrada. O sea, lo que va a pasar es solvente. No pasa ni soluto ni solución. Esto va a tener unos poros por donde va a pasar eso. Entonces, una vez que pasó, va a haber una diferencia de volúmenes. O
sea, esta va a tener una cantidad y esta va a tener otro. Esa diferencia, esa altura que tiene acá, esto se va a mantener. O sea, una vez que igualó esas dos concentraciones, lo que hace es mantenerlo. Eso que lo mantiene es porque tiene una presión que se llama presión osmótica. Esa presión osmótica, que se la pone como si fuera un pi, es la variación de concentración, o sea, por R por T. Depende de qué R yo use, es en qué me va a quedar esa presión osmótica. O sea, este R puede estar, nosotros se puede usar el que se usa en química, que es el 0,082, que la unidad es atmósferas por decímetro cúbico sobre Kelvin por mol, o se puede usar el 8,31. Pero esto me va a quedar en joules sobre Kelvin por mol. Entonces, depende cuál de los dos voy a usar, es en qué unidades me va a quedar esa presión osmótica. La variación de concentración van a ser en moles, o sea, voy a tener voy a medir en moles, y la temperatura siempre en Kelvin. Y además de esta fórmula hay otra, porque como es una presión osmótica, es un fluido que está quieto, se puede utilizar la misma fórmula que nosotros usamos en la presión hidrostática, que era D por G por H. Así que esto es lo mismo que la densidad del líquido por la gravedad, que es 9,8, por la variación de altura. Variación de altura implica esto, la variación entre esas columnitas, la diferencia entre esas columnas que me van a quedar de líquido, entre una solución y la otra. Entonces, con eso nosotros podemos medir estas presiones osmóticas. A ver si encuentro ahora sí algún ejercicio de estos. Bueno, acá. Ahí encontré uno de los primeros, con difusión. Vamos a hacer un ejercicio de difusión. Estos de la difusión, que yo te puse así con estas letras también, o sea, ustedes usan la misma fórmula pero con J. O sea, y es D por la variación de concentración sobre delta X. ¿Ves? La fórmula es la misma, lo único que la difusión la miden como esa J. O sea, cambia la letra. Entonces en este te pregunta que calculemos el flujo del glicerol entre ambas caras de una membrana, sabiendo que me dice que la diferencia de concentración es 1,29 por 10 a la menos 6 mol sobre centímetros cúbicos, y me dice que el espesor de la membrana, o sea, ese delta X, va a ser de 4 nanómetros. Y me dice que el coeficiente de difusión, o sea, esta D, va a ser 4,8 por 10 a la menos 12. O sea que yo tengo que usar esta fórmula, donde es la difusión por la variación de concentración dividido delta X. Siempre me conviene tratar de mantener las unidades que me trae ese coeficiente de difusión, porque es lo que tiene mayor cantidad de unidades y que me va a ser más difícil por ahí pasarlo. Entonces siempre tengo que tratar de ver de dejar todo en esto. O sea, y estos están en centímetros, mol, este es el único que está fuera de lugar, que está en nanómetros. Entonces voy a pasar esos nanómetros a centímetros. 1 por 10 a la menos 9 metros son 1 nanómetro. Entonces vamos a pasar estos 4 nanómetros. Primero lo voy a pasar a metros, que después de ahí se me va a hacer más fácil llevarlo a centímetros. Entonces hacemos 1 por 10 a la menos 9 por 4 dividido 1. Me queda 4 por 10 a la menos 9 metros. Después yo lo tengo en metros, es decímetro, centímetro, así que lo multiplica por 100 para poder llevarlo a centímetros. Así que me queda que es 4
por 10 a la menos 7 metros. Perdón, centímetros. Así que ahora lo que tenemos que hacer es solamente meter los valores adentro de la fórmula. O sea, para calcular esta J o este flujo, van a ser la constante, que es 4,8 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados sobre segundos, por la variación de concentración, que es 1,29 por 10 a la menos 6 mol sobre centímetros cúbicos, dividido o sea, el espesor de la membrana, que nos quedó que era 4 por 10 a la menos 7 centímetros. Así que esto nos va a quedar 4,8 por 10 a la menos 12 por 1,29 por 10 a la menos 6 dividido 4 por 10 a la menos 7. Esto me queda 1,55 por 10 a la menos 11 mol sobre centímetro cuadrado por segundo. De estos 2 centímetros de acá, para ver cómo nos queda la unidad, estos 2 centímetros se van con 2 de acá, está bien, centímetros cuadrados, centímetros cúbicos, centímetros. Sí, estos dos se van a ir con 2 de acá, así que acá quedaría 1. Y este, como está abajo, igual que este, ahí es donde queda el centímetro cuadrado. Mol y el segundo que va a estar abajo. Entonces de ahí nos va a quedar este 1,55 por 10 a la menos 11. Ves que lo que más maneja es el tema de los pasajes de unidades. O sea, que te queden las unidades correctas. Yo te voy a poner acá lo que es la igualdad, 1 milímetro. No, sí, 1 milímetro. Un micrómetro, un nanómetro y un picómetro. 1 milímetro es 1 por 10 a la menos 3 metros. 1 por 10 a la menos 6 metros. 1 por 10 a la menos 9 metros. Y el picómetro 1 por 10 a la menos 12 metros. Esto tengo que como tenerlo en una hojita de fórmulas para tenerlo rápido, más que nada para el pasaje de unidades de estas cosas. Bien. A ver si hay alguno más. Bueno, este es el mismo. ¿La depresión osmótica es osmosis o es Sí, otro tema? no, es eso. ¿Y el tema de osmolaridad? La osmolaridad vos la vas a considerar, o sea, depende cómo se te disocia eh, cómo se te va a disociar el compuesto. O sea, la osmolaridad es la molaridad por el número de iones en que se disocia el soluto. O sea, si vos tenés que se te disocia en 3 partes, o sea, va a ser o sea, la osmolaridad va a ser la molaridad que tenga por el número de esos iones en los que se está disociando. A veces, o sea, uno puede ponerle, o sea, directamente la osmolaridad, o podemos multiplicarle, a veces se le ponen un I, un valor acá por I, por o sea, la cantidad de disolución que tiene. Ahora, cuando los vamos viendo, cada uno vamos viendo eso. Nada. Conectividad. Porque hay algunos acá que los van repitiendo. Claro, para la próxima sería eso de osmolaridad y lo de ohm, que es de La electricidad.
Empezamos Sí. con eso. Sí. Después con lo mismo con sonido y bueno, con los haces, o sea, por ahí tienen un poquito más de vuelta. Pero el sonido pasa lo mismo. Son siempre, esos son aplicarles la fórmula y como mucho hacer algún pasaje de unidades de metro con los nanómetros. Pero en general, o sea, no tienen, son más que nada pases de unidades de esas cosas. O sea, son la fórmula usada tal cual y hacer el pase de unidades. Que sí, también, o sea, hay que hacer bien el pase de unidades, por donde te equivocaste es un número, te quedó para cualquier lado. Claro, porque ayer había un ejercicio y estaba toda la fórmula y el resultado era 15. Y no entendía cómo llegaba ese coso, todo ese choclo a 15. Por eso es que. Claro, va haciendo todos pasajes de unidades donde necesita hacer el pasaje para poder tratar de llevarlo a lo que vos lo necesites. A ver si Claro. me mandaste hidrodinámica, gases. Y sí, de próximo también podríamos empezar a ver lo de gases, que de gases siempre meten bastante. Conducción termodinámica. A ver, soluciones, osmosis. Bueno, de estos podés hacer, de los que son de fluidos, tratar de ver, de practicar de estos, de todo lo que es difusión, permeabilidad. La próxima sí hacemos todos de presión osmótica, pero vamos a hacer unos cuantos. Todo lo que tenga que ver, Claro. mezclo todos los que tenga que calcular las resistencias hidrodinámicas o la viscosidad, o sea, tratar de practicarlo del pasaje de unidades. Por eso te digo, siempre son todos estos son mucho aplicarle la fórmula, pero no tanto pensar que tenés que venir a buscar o usar dos o tres fórmulas, sino usas una sola, pero el problema lo tienen en las unidades. Igual ahora después te voy a buscar, yo hice uno que nunca me dio, o sea, lo hice para un examen y no había caso, lo que me quedaba decía que estaba mal, pero no había caso, no me quedaba que era de sobre flujo difusivo. Pero bueno, para mí igual es un error de ellos, de algo que hicieron ahí, pero para mí estaba bien porque no había forma, o sea, no viste cuando no, ya está, o sea, como este, que vos tenías los números, o sea, este que hicimos de difusión, o sea, ese lo pasás y te tiene que dar eso, o sea, no había otra opción. Claro. Pero como para que veas más o menos cómo puede llegar a ser, o sea, que te hacen siempre más o menos lo mismo, es cambiar por ahí el espesor, la distancia delta X, de nanómetro a metro, de picómetro, de milímetro, y por ahí cambiar, o sea, o el flujo, o sea, el coeficiente, o la concentración, por ahí te lo dan en otra cosa, milimoles, por ejemplo, y lo tenés que llevar a mol sobre centímetros cúbicos. Pero siempre son todos pasajes de unidades. Tanto esto de difusión como lo de permeabilidad son todos de pasajes de unidades. Y todo esto de viscosidad también. Ah, bueno. Bien. Bueno, y la próxima hacemos los de presiones osmóticas. Practicamos de esos. ¿Cuándo puedes así? No te jodo por WhatsApp. Decime vos cuando quieras.